Muy buenas noches, amigos. Gracias por asistir a esta charla. Espero que no sea muy pesada. Es de un tema interesante, poco conocido, de una compañía de una línea de vapores americanas, la United States and Brazil Mail Steamship Company. Esta fue la primera de tres compañías con el mismo nombre que recorrieron la misma ruta. Esta compañía operó entre 1865 y 1875, poco más de una década. Y la siguiente empezó en el 1878 hasta 1881 y hubo otra varios años después. Todas fracasaron financieramente. Y esta compañía, a pesar del nombre, jugó un papel importantísimo en las comunicaciones internacionales del Caribe, de la parte de la costa este de Sudamérica, y ha dejado un legado filatélico extraordinario, ¿no? Fascinante, ¿no? Y esta compañía fue fruto de un esfuerzo del gobierno americano. ah, ya cuando estaba terminando la guerra de secesión, el gobierno americano se dio cuenta de la importancia del comercio con Sudamérica, que había una serie de productos indispensables, además de que era un mercado muy grande para los productos americanos. Y con un subsidio del gobierno se formó la primera compañía privada, la US and Brazil Mail Steamship Company, eh, una compañía americana que operó bajo subsidio o contrato con el correo americano, haciendo viajes mensuales entre Nueva York, San Tomás, la isla danesa del Caribe, bueno, oriental, y varios puertos en Brasil, principalmente Río de Janeiro, que era el término sur de esta línea. Llevó a cabo viajes mensuales usando 9 vapores diferentes, no todos a la vez, sino varios vapores al año. La mayoría del correo, a pesar del nombre, fue entre los Estados Unidos y el Caribe, y hubo una minoría entre Estados Unidos y Brasil y otros lugares más allá, más al sur de Brasil, que les voy a enseñar, ¿no? Eh, y esta compañía, estos son los tipos de correo que vamos a mencionar, que son muy interesantes. Primero entre los Estados Unidos y San Tomás, después entre los Estados Unidos y el Caribe, a través de San Tomás, después entre los Estados Unidos y Brasil, y entre los Estados Unidos y Sudamérica vía Brasil, y también entre varios puertos en las Américas sin tener nada que ver con Estados Unidos, a través de tanto San Tomás como Río de Janeiro. Estos son los nombres de los vapores que empleó la compañía la década en que estuvo operando. Como les dije, no todos a la misma vez. El primero fue el vapor Habana, que nada más hizo 2 viajes porque no cumplía los requisitos del contrato con el correo, o sea que los viajes esos no fueron subsidiados por el correo. Y poco después la compañía construyó los vapores con las especificaciones requeridas por su contrato de ciertas dimensiones entonces empezó a recibir el subsidio del correo americano. Pero desde el principio tuvo problemas económicos, o sea que estaba operando eh, a duras penas, hasta que finalmente fracasó después de su último viaje en septiembre de 1875. Y aquí les muestro brevemente los puertos principales, o los puertos en que operaba la línea Nueva York, aquí en la parte de Norteamérica. San Tomás, que está poco al este de Puerto Rico, una de las tres principales Antillas danesas en aquella época. Las Antillas danesas hoy en día se llaman las Islas Vírgenes Americanas. Los Estados Unidos se los compró a Dinamarca en 1917 por 25 millones para evitar que pudieran caer en las manos de los alemanes durante las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Y aquí en el plano de la derecha vemos a San Tomás en la parte de arriba, tres puertos brasileños y el término Río de Janeiro. El primer puerto era. Sin palabras ante lo que esta joven nos acaba de Sí. mencionar. ¿Alguien puede silenciar su máquina, por favor? El primer puerto era eh, eh, que hoy en día es Belém. El segundo era Pernambuco, que hoy en día es Recife. El tercero era Bahía, que hoy en día es Salvador.
y terminaba en Río de Janeiro. Pero esto era muy eficiente porque había líneas de vapores, tanto francesas como inglesas, principalmente inglesas, que hacían el recorrido entre Río de Janeiro y los puertos de Montevideo y Buenos Aires. O sea que esta era una manera de enviar correspondencia por esta vía. Previo al funcionamiento de esta línea, el correo entre Brasil y la parte sureste de Sudamérica generalmente se llevaba a cabo por un cruce transatlántico doble, ¿no? Iba desde Sudamérica hasta Londres o Francia y de ahí cruzaba el Atlántico nuevamente hasta los Estados Unidos o el Caribe. O sea que era un viaje sumamente largo y costoso, muy poco eficiente, y esto fue una oportunidad de enviar la correspondencia más directamente, más barata y más rápido. Primero vamos a hablar brevemente del correo entre los Estados Unidos y San Tomás. A los que no conocen bien San Tomás fue el puerto principal en el este del Caribe, porque era un puerto libre, tenía almacenes de carbón y un sinnúmero de líneas de vapores así en escala en San Tomás, principalmente los vapores británicos, o sea que era la sede americana de una red enorme de vapores británicos que operaban a partir de 1842 hasta ya bien entrada la Unión Postal Universal a finales de la década de 1870. Aquí una vista del puerto de Charlotte Amalie, el puerto principal de San Tomás. Las otras islas son Santa Cruz y San Juan. Hay otras islas pequeñas, pero estas son las más importantes, sin duda. Y este es un ejemplar del primer viaje del vapor Habana de regreso de Sudamérica a los Estados Unidos. En este caso, una correspondencia que salió de San Tomás, el puerto intermedio en el Caribe, franqueada primero con un sobre de entero postal de 3 centavos que no se usó como porteo, y el porteo de 10 centavos. Uh, y el porteo local, esta carta fue manejada por el correo local de San Tomás, 3 centavos locales. Cada vez que el correo local manejaba la correspondencia, que no era muy común, eh, cobraba su porteo local de 3 centavos. La gran mayoría de esta correspondencia no pasó por manos del correo local de San Tomás, sino que fue manejada por las agencias postales americanas, inglesas, francesas, o por agentes encaminadores o por grupos de comerciantes que se encargaban de manejar este tipo de correspondencia. Cabe mencionar que la tarifa americana en aquella época era a partir de julio de 1864, la tarifa por buques subvencionados, por vapores operando bajo contrato con el correo americano, para vapores operando en lo que se consideraba una ruta postal por el correo americano, se simplificó. Se puso a 10 centavos por media onza. Antes de eso, la tarifa dependía de la distancia. Si viajaban menos de 2.500 millas era 10 centavos. Sobre esa distancia era 20 centavos por media onza. Y aquí vemos un anuncio que apareció en el periódico local de San Tomás, San Tomás Tidende, el San Tomás Times, que hay muchísimos anuncios de esta compañía. Y esta carta fue enviada a Cincinnati, pagada de antemano, tanto el porteo local como el porteo americano. Muchísimos comerciantes en San Tomás se habían suplido de sellos postales americanos como una conveniencia y como un favor a los destinatarios, porque este tipo de correspondencia, como mencioné en otras charlas previas, el correo por vapores americanos o por vapores británicos a los Estados Unidos, ya que había un contrato entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, podía ir sin pagar. Sin embargo, todo el correo por buques subvencionados que salía de los Estados Unidos tenía que ser pagado de antemano porque no había forma de cobrar esa cantidad. Las excepciones eran los lugares con los cuales el gobierno de Estados Unidos tenía acuerdos postales, ¿no? Inglaterra, Francia y otros lugares. Pero en términos del Caribe, prácticamente todo lo que salía de Estados Unidos tenía que ser pagado de antemano. Y esta carta es una preciosidad. Un par de ejemplares más de San Tomás a los Estados Unidos
Esta es una carta que es bastante común, la de arriba a la derecha, enviada por el Merrimack, uno de los buques de esta compañía, y como le mencioné, fue enviada sin pagar, a pagar por el destinatario, la famosa firma de Landman and Kemp en Nueva York. No había penalidad en aquella época si la carta iba sin pagar o pagada previamente. La carta de abajo de 1866 de San Tomás a Filadelfia fue manejada por el correo local, por lo cual el correo exigía el pago de los 3 centavos daneses, de Antillas danesas, y al llegar a Nueva York se le puso la marca Steamship 10 a pagar por el destinatario en Filadelfia. Esto es relativamente común, no necesariamente con el sello, pero como les dije, se consideraban como cartas sin pagar. Y aquí menciono el periodo que estuvo en vigor esta tarifa. Como les dije, fue a partir de julio de 1865, pero esta compañía empezó a operar en septiembre, a fines de septiembre, o sea que las cartas de llegada eran a partir de octubre del 65 hasta junio del 75. En junio del 75, en julio, el 1 de julio, Estados Unidos entró a formar parte de la Unión Postal Universal y redujo la tarifa por vapores de llegada o de salida a solamente 5 centavos por media onza, o sea, la mitad. Hay muy pocos ejemplares con esa tarifa transportadas por los buques de esta compañía, pero se los voy a enseñar. Espero haber incluido algún sobre aquí. Aquí hay un par de ejemplares más de cartas, pero franqueadas de antemano, por favor, como un favor al destinatario, en San Tomás. La carta de abajo es una carta sencilla, un sello de los Estados Unidos, eh, y la carta de arriba es una carta doble, pagada 20 centavos. Este, eh, ¿Cómo sabemos qué buque llevó estas cartas? Bueno, a veces lo dice aquí, aunque eso no necesariamente es garantía, pero se sabe las fechas y además no había otra línea de vapores americanos que directamente llevaran estas cartas. La otra opción era mandar las cartas a Cuba o a Jamaica, donde había líneas de vapores americanos, principalmente Cuba, y ahí en otra ocasión les mostraré hablaré del tema de un gran volumen de correspondencia del Caribe que pasaba por San Tomás u otras islas y después iba a La Habana, donde se conectaba con los vapores americanos que corrían entre Nueva Orleans, Nueva York y algunos otros puertos. Y esto pasó con bastante frecuencia, el uso de los sellos postales fuera de los Estados Unidos, especialmente en San Tomás. Y aquí hay un par de ejemplares muy interesantes, una carta de salida de los Estados Unidos a San Tomás en la parte de abajo de San Francisco, pasó por el Istmo y fue a Nueva York. En Nueva York se puso en el vapor Sur South America y fue enviada con pago previo hasta San Tomás. La carta de arriba fue en el sentido contrario, de San Tomás hasta Nueva York por el North America, ambas franqueadas con el mismo sello. La tarifa de vapores por contrato era una tarifa fija, independiente de la distancia viajada dentro de los Estados Unidos. Como vemos esta carta, 10 centavos desde la costa oeste a través del Istmo de Panamá hasta Nueva York y después hasta San Tomás, solamente 10 centavos. Comparen con la carta de arriba que fue una distancia, una fracción, una cuarta parte de la distancia salvada por los vapores de esta compañía desde San Tomás a Nueva York y fue la misma tarifa fija de 10 centavos de dólar. Aquí hay un par de cartas también franqueadas parcialmente y totalmente en los Estados Unidos, en San Tomás, de San Tomás a los Estados Unidos. La carta de arriba tenía solamente un franqueo de 3 centavos y se le dio crédito. La distancia, la cantidad a pagar por el destinatario en Winchester, Massachusetts, fue solamente 7 centavos, la diferencia de la tarifa de vapor de 10 centavos menos el porteo de 3 centavos. Y la carta de abajo fue enviada en agosto de 1875, como les dije anteriormente. A partir del 1 de julio se redujo la tarifa a solamente 5 centavos, o sea que esto es una carta doble de más de media onza, desde San Tomás a Filadelfia por el South American. Y aquí menciono septiembre del 75, fue más allá de septiembre, pero hasta septiembre del 75 operaron estos vapores, por lo cual ese es el periodo que enmarco la duración de esta tarifa en lo que respecta a los vapores de esta compañía. Aquí les muestro correspondencia entre los Estados Unidos y el Caribe por vía de San Tomás. Aquí hay
un par de cartas pagadas totalmente de antemano en los Estados Unidos. El convenio postal, bueno, ya estamos hablando en la carta de las dos cartas, el segundo convenio postal, el primer convenio postal entre los Estados Unidos y Gran Bretaña fue firmado en diciembre de 1848 y tuvo efecto a principios de 1849, duró 20 años y en 1868 hubo otro convenio postal. Pero desde antes había un acuerdo que permitía el pago previo de la correspondencia transportada parcialmente por buques americanos y parcialmente por buques británicos. Y esta tarifa estuvo en efecto desde 1865, la tarifa de 18 centavos. Eh, en Estados Unidos se pagaba 18 centavos y las cartas iban por vapores americanos hasta un punto intermedio en el Caribe, principalmente San Tomás, pero también ocurrió en La Habana y en Kingston, Jamaica. Una vez llegaba a ese puerto del Caribe, se transportaba, se transbordaba a vapores británicos de la línea Royal Mail Steam Packet Company, una línea que operó desde el 1841 a su destino final. La carta de arriba va de Rockland, Maine, hasta Fort-de-France, Martinica, pagada 18 centavos, de los cuales 10 centavos le correspondían a los Estados Unidos y 8 centavos era el crédito que Estados Unidos le debía a Inglaterra por el transporte desde San Tomás hasta Martinica. Similarmente, la carta de abajo pagada 18 centavos, con un crédito de 8 centavos desde Estados Unidos hasta Santo Domingo, República Dominicana. Estas cartas no son muy comunes y son bastante interesantes, ¿no? Estas son cartas en el sentido contrario. Sí se podía pagar, de hecho era requisito el pago previo de los Estados Unidos a su destino final. Sin embargo, la correspondencia dirigida a los Estados Unidos de otros puntos del Caribe no podía pagarse de antemano, excepto si se utilizaban sellos postales americanos, ya sea puesto en su lugar de origen o puesto en tránsito por San Tomás a la correspondencia manejada por agentes encaminadores. Aquí hay dos cartas interesantes. Hoy en día es la nación de Saint Kitts and Nevis. La de arriba fue de Nevis, de la isla de Nevis, pagada 4 peniques, la tarifa por vapor británico desde Nevis hasta San Tomás, y de ahí fue puesto en el vapor Norteamérica de la línea de US and Brazil Mail Steamship Company, y al llegar a Nueva York fue tasada 10 centavos por una carta sencilla. La de abajo fue pagada en efectivo de la isla de Saint Kitts, hoy parte de la nación Saint Kitts and Nevis. Fue pagada en efectivo, 4 peniques pagados en rojo hasta San Tomás, y en San Tomás fue puesto en el vapor Merrimack de la línea de Brasil hasta Nueva York, donde fue tasada nuevamente 10 centavos. Y aquí un par de cartas más de las Antillas Británicas hasta los Estados Unidos. La de arriba fue enviada privadamente hasta San Tomás, manejada por un agente encaminador local, el cual le puso el sello de 10 centavos y pagó la carta por el vapor Mississippi directamente hasta Nueva York a la correspondencia de Landman and Kemp. Y esta carta es interesante, de Barbados hasta Hartford, Connecticut, pagada de antemano esto fue 5 peniques. Un penique le correspondía al correo local de Barbados. 4 peniques, que lo ven aquí en rojo, era el costo del viaje de vapor por la línea Royal Mail Steam Packet Company desde Barbados hasta San Tomás. En San Tomás se puso a bordo del South America y fue enviada hasta los Estados Unidos. Como ven, una correspondencia preciosa. La carta de arriba y la de abajo, ambas son desde o hasta las Antillas Francesas. La carta de arriba fue de Pointe-à-Pitre, Guadalupe, hasta Nueva Orleans, pagada de antemano por buque británico, paid at Pointe-à-Pitre, paid at Guadalupe, 4 peniques. En rojo indicaba el pago previo, en otros colores, principalmente el negro, indicaba la cantidad a cobrar. Y al llegar a San Tomás, y este era el porteo local de 40 centimes que requería el correo local al manejar esta correspondencia. No les mencioné que esta carta fue tasada aquí, no lo menciono aquí, 20 centimes, la tarifa local
en Fort-de-France en aquella época. Y estas cartas, como le dije, fue llevada hasta San Tomás y ahí se puso en el vapor North America, donde fue por vía de Nueva York hasta Nueva Orleans. Y esta carta, aunque indica por el Merrimack, no tiene evidencia de pago previo, o sea que, y las fechas coinciden. Esta carta fue llevada fuera de valija desde Nueva York a bordo del buque Merrimack hasta San Tomás, donde fue manejada por un agente encaminador local, quien la puso pagada de antemano en un vapor francés. La tarifa entre islas en aquella época era de 60 centimes, con dos sellos de 30 céntimos, pagado hasta el puerto, pagado todo por completo, hasta Pointe-à-Pitre, Guadalupe. Y esta es una carta muy interesante de las Antillas holandesas, enviada por el famoso comerciante Joseph Jesuron. Aquí lo ven, un comerciante judío que tenía muchísimos barcos. En un futuro pienso hablar de uno de los vapores de la línea San Tomás, La Guaira, Puerto Cabello, que fue adquirida por Jesuron en Curazao. Esta carta de Curazao, de Antillas holandesas, hasta Nueva York, fue llevada privadamente hasta San Tomás, como ven, vía San Tomás, donde se le pusieron los sellos americanos por ser una carta de doble peso y fue pagada de antemano hasta Nueva York. Una pieza muy interesante. Y aquí vemos cartas de las Antillas españolas, principalmente Puerto Rico, ya que Cuba tenía acceso a muchos viajes frecuentes directamente entre Estados Unidos y La Habana y otros puertos, o sea que era muy raro que se necesitara este tipo de ruta por vía de San Tomás, excepto, como le voy a mostrar más adelante, cartas dirigidas a Sudamérica. Y la carta de arriba fue enviada privadamente desde Arroyo, Puerto Rico, hasta San Tomás, donde un agente caminador le puso el sello de 10 centavos para pagar la tarifa hasta Nueva York. La de abajo es similar, también de Arroyo, de la misma correspondencia, perdón, del mismo, no me equivoqué aquí, no es del mismo remitente ni la misma correspondencia, pero siguió la misma ruta. Fue enviada privadamente hasta un agente encaminador que aquí le puso su caché, su marca particular, quien le pegó el sello de 10 centavos de 1869 y la mandó pagada de antemano hasta Nueva York. Y aquí vemos dos cartas de Puerto Rico, pero en vez de ser enviadas privadamente, como las dos que les acabo de enseñar, estas fueron enviadas por un buque británico del Royal Mail Steam Packet Company con el pago del porteo de antemano. La de arriba fue desde Mayagüez hasta San Juan, se le pusieron los 4 sellos de un penique cada uno, para un total de 4 peniques, pagando la tarifa desde Puerto Rico hasta San Tomás. Y en San Tomás se puso en el vapor North America de la línea de Brasil hasta Nueva York, donde fue tasada a 10 centavos. Y esta es similar, desde San Juan hasta Nueva York por el Merrimack, con un sello de 4 peniques, pagando la tarifa hasta San Tomás, y de ahí fue por un buque de la línea de Brasil hasta Nueva York. Como les mencioné anteriormente, cartas manejadas por el correo local requerían la tarifa de 3 centavos daneses de las Antillas danesas para dársele circulación. Aquí vemos un par de cartas, una de San Juan hasta Nueva York por el buque Mississippi, enviada privadamente hasta San Tomás, donde se le pusieron estos 2 sellos por un agente encaminador, el de 10 centavos pagando la tarifa hasta Nueva York y el pagando el porteo local. Y esta es similar, pero de Venezuela, desde La Guaira hasta Nueva York, llevada privadamente hasta San Tomás, donde se le pusieron esta combinación rarísima de sellos. Y aquí vemos 2 cartas también muy interesantes de diferentes puntos del Caribe. Como ven, una diversidad de correspondencia extraordinaria. Esta fue de Haití hasta Nueva York, llevada privadamente hasta San Tomás, donde se le pusieron ambos sellos y fue enviada a bordo del buque Ontario hasta Nueva York. Y esta desde Puerto Plata, República Dominicana, nuevamente llevada privadamente hasta San Tomás, donde se le puso ambos sellos. Y aquí el remitente o el agente encaminador posiblemente no supo que esta carta estaba pagada en exceso, porque como les dije, a partir de julio 1 del 75, la tarifa de vapor se redujo a 5 centavos
y esta es de agosto del 75. O sea, y esto, la tarifa de 3 centavos indica que era una carta sencilla para los daneses. O sea que probablemente se pagó en exceso 10 centavos en vez de 5 centavos por el remitente. Y el dicho antiguo, no es oro todo lo que reluce, o no todo lo que brilla es oro. Esto lo ejemplifica, ¿no? Esta carta, a pesar de que dice por vapor de Brasil, por Brasil Steamer, no fue por la vía esa, porque como ven no tiene marcas de tasa americana ni franqueo americano. Esta carta fue llevada desde San Juan, Puerto Rico, hasta Halifax, Nueva Escocia, hoy parte de Canadá, y fue pagada de antemano, el doble, ocho peniques, uh, o se le pasó la línea, la salida de la línea del vapor, del vapor de la línea de Brasil, perdón, o lo más probable fue enviada por una rama de la línea Cunard que operaba entre Halifax, Nueva Escocia, Bermuda y San Tomás desde 1854 hasta 1879. Hubo dos. La línea Cunard principalmente viajaba entre Estados Unidos e Inglaterra, pero hubo una línea, una rama uh, entre Nueva York, las Bahamas y La Habana, y esta es otra rama entre Halifax, Nueva Escocia, Bermuda y San Tomás. Y esta carta, a pesar del nombre, de la indicación del remitente, no fue enviada por un buque de la línea de Brasil. Ahora voy a mencionar varias cartas interesantísimas entre los Estados Unidos y Centroamérica. Lo siento, Mauricio, pero no hay nada de Honduras. Honduras no británicas, y en la costa noreste de Sudamérica por vía de San Tomás. Esta carta es muy interesante de los Estados Unidos perdón, me equivoqué. Sí tengo una carta a Honduras. Fue enviada a Omoa, en Honduras, por vía de Belice, Honduras británicas. Esta carta fue pagada de antemano desde los Estados Unidos hasta San Tomás, 10 centavos, la tarifa sencilla. En San Tomás, fue a bordo del vapor Merrimack. En San Tomás se le entregó a la línea Royal Mail Steam Packet, que la llevó hasta Belice, como ven aquí, julio del 70, y 4 décimos, esta es una D, perdón, décimos, 4 peniques, D es la abreviación de peniques, era la cantidad a pagar por el destinatario. Como les dije, en rojo indicaba pago previo, en negro, azul y otros colores indicaba tasada. Pero al llegar a Belice había un cargo adicional del cónsul a pagar por el cónsul británico de 2 peniques adicionales. Como ven aquí, 6 pence fue el total a pagar. Posiblemente o seguramente fue enviada privadamente desde desde el cónsul de la agente postal en Belice hasta el consulado británico en Omoa, hasta el cónsul británico en Omoa. Una carta espectacular. Y aquí hay un par de ejemplares de correspondencia hacia el norte, salida de Venezuela. La de arriba fue enviada privadamente hasta San Tomás, desde Maracaibo, y ahí fue enviada sin pagar hasta Nueva York. La de abajo fue enviada también privadamente hasta San Tomás, pero en San Tomás o quizás en Venezuela se le puso el sello de 10 centavos que pagaba la tarifa previamente por el vapor de la línea de Brasil hasta Nueva York. Unas piezas sumamente interesantes. Y aquí vemos cartas en el sentido contrario, desde Nueva York a lo que es la Guayana, ¿no? La de arriba va hasta Demerara, Guayana Británica. El pago previo era solamente hasta San Tomás, 10 centavos la tarifa sencilla. Desde San Tomás fue enviada por un buque de la Royal Mail Steam Packet hasta Demerara, y aquí vemos la tasa, 4 peniques, la cual se tachó y se cambió a 5 porque era 4 peniques por el vapor, pero el correo local cobraba un penique adicional, o sea que el destinatario acabó pagando 5 peniques. Y esta es una carta similar, pero en vez de tenerlo todo manuscrito, se le puso un cuño, 5 peniques a pagar por el destinatario en Demerara. Un par de piezas sumamente interesantes.
quizás no tan interesantes como estas. Aquí vemos correspondencia entre la costa noreste de la América del Sur. La carta de arriba fue desde Georgetown, Guayana Británica, hasta Nueva York, primero por el vapor de la Royal Mail Steam Packet Tyne hasta San Tomás, y de ahí por el vapor Mississippi de la línea de Brasil hasta Nueva York. Era una carta doble pagada 20 centavos locales que satisfacía los 8 peniques de la línea de Royal Mail Steam Packet Company hasta San Tomás, y de San Tomás fue enviada por el vapor Mississippi, una carta doble a Nueva York, donde fue tasada 20 centavos por ser una carta doble. La carta de arriba es muy interesante, como les dije, pagada toda de antemano hasta la Guayana holandesa en Paramaribo, pagada 18 centavos, 10 centavos por el vapor americano, 8 centavos o 4 peniques, era la equivalencia, por el vapor británico hasta la Guayana holandesa. Pero al llegar a la Guayana se le cobró la tarifa local de, aquí le puse 10 centavos, pero no estoy seguro, esto puede ser 60 centavos, la verdad que no he estudiado esto bien. Cuando me decida preparar las charlas con tiempo, voy a estudiar todos los detalles. Pero bueno, un par de cartas excepcionales. Y aquí vemos correspondencia bastante escasa entre los Estados Unidos y Brasil por vía de San Tomás. Aquí vemos 2 cartas ordinarias. Hubo 2 periodos de tarifas de la correspondencia entre los Estados Unidos y Brasil. A partir de octubre del 65, cuando empezó, o septiembre en realidad, cuando empezó a operar esta línea, hasta septiembre de 1870, porque en octubre de 1870 hubo un convenio postal entre los Estados Unidos y Brasil en el cual se cambió la tarifa. La carta de arriba dice American Packet, fue por el North America desde Maine hasta San Tomás y de San Tomás hasta Río de Janeiro. Aunque no lo indica, esta carta seguramente fue tasada 200 reis o 300 reis a su llegada a Brasil. Y esta carta de peso doble por el vapor Norteamérica, por vía de San Tomás hasta Río de Janeiro, también tasada, aquí vemos 200 reis de tasa a pagar por el destinatario en Río de Janeiro. Aquí vemos el segundo periodo en el cual era posible el pago previo por completo desde los Estados Unidos hasta Brasil y se suponía que no se cobrara la tasa. Sin embargo, esta carta de aquí, enviada la de arriba en 1874 desde Nueva York a Para, posiblemente pasó por Río de Janeiro. No siempre había escala en todos los puertos de Brasil. Eso dependía de si había carga para recoger o para entregar. Y esta carta fue tasada a 200 reis, que ya a partir de octubre del 70 no se suponía que se llevara a cabo. La otra posibilidad es que hubiese sido una carta considerada como de doble peso en Brasil. La tarifa por el convenio postal subió de 10 centavos a 15 centavos, pero se suponía que esto cubriese el porteo local en Brasil. Aquí vemos una carta pagada en su totalidad desde Nueva York, New York Paid All, hasta Río de Janeiro, con la nueva tarifa de 15 centavos por el convenio postal entre los Estados Unidos y Brasil, desde Baltimore a Río de Janeiro. Como esta, conozco una docena de cartas. Y esta es una carta en el sentido contrario, en el primer periodo, cuando no, antes de que entrara en vigor el convenio postal entre los Estados Unidos y Brasil. Esta carta de Río de Janeiro hasta Nueva York, pagada 300 reis de antemano por el vapor Merrimack. Y esta carta tasada erróneamente. Por cierto, que parte del subsidio a esta compañía venía del gobierno de Brasil, por lo cual, estrictamente hablando, no se debería tasar la correspondencia de llegada a los Estados Unidos. Pero en este caso, aparentemente, el empleado postal se equivocó. El remitente pensó enviar la carta por un barco americano sin contrato, que la carta de barcos de la correspondencia naval era de solamente 3 centavos, pero a última hora, evidentemente, decidió mandarla por la línea de Brasil, el vapor Mississippi, hasta Montgomery, Alabama, y al llegar a Estados Unidos se matasellaron los sellos con New York Steamship y
equivocadamente no se le dio crédito a esto, sino que se le dio crédito solamente a 3 centavos de los 10 centavos en aquella época que costaba la correspondencia de llegada, por lo cual fue tasada a 7 centavos. Le salió cara la carta esta a las dos personas. Y estos son dos ejemplares de la correspondencia ya dentro del periodo del convenio entre Estados Unidos y Brasil. La primera de Pernambuco, bueno, ambas de Pernambuco hasta Estados Unidos, una a Boston, otra a Nueva York, con los 300 reis pagados de antemano sin ser tasadas en los Estados Unidos. Nueva York, paid all, pagado por completo. Una por el Ontario, otra por el Merrimack. Y ahora les voy a enseñar unos cuantos ejemplares de correspondencia fascinante y hasta el sureste de Sudamérica, Uruguay y Argentina, por vía de San Tomás y por vía de Río de Janeiro. Estas son un par de cartas excepcionales ahí, no bastantes, pero hay unas cuantas cartas de correspondientes en Cuba, tanto en Matanzas como en La Habana, hasta Buenos Aires, enviadas privadamente. En realidad fueron enviadas por un vapor de la línea de Ramón Herrera hasta San Tomás, posiblemente dentro de otro sobre. En San Tomás eran manejadas por un agente encaminador y los sellos probablemente fueron aplicados en Cuba. Tanto los sellos americanos, pagando la tarifa por el vapor de la línea de Brasil desde San Tomás a Río de Janeiro, y el sello británico que pagaba la porción desde Río de Janeiro a Montevideo o a Buenos Aires. Y vemos esta carta fascinante de franqueo mixto. La primera de abajo es carta sencilla, tasada en Argentina, 2 reales y 2 pesos. Perdón, 2 pesos y 2 reales. La de abajo, la de arriba es una carta doble, franqueada 20 centavos por el vapor de la línea de Brasil americano, más 8 peniques por la línea británica, el vapor Neva, que la llevó desde Río de Janeiro hasta Montevideo y Buenos Aires. Esta carta fue tasada 3 pesos y 6 reales. Una correspondencia interesantísima. Y aquí vemos la única carta que yo conozco enviada en el sentido contrario de este tipo de correspondencia. Sin embargo, a pesar de haber sido llevada por estos vapores, fue llevada privadamente desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro. Aquí vemos el agente caminador, Calvo y compañía, que la llevó nuevamente de forma privada o dentro de otro sobre hasta San Tomás, donde fue manejada por de Aldecoa. Sabemos por las fechas que fue por el vapor Merrimack de la línea de Brasil. En San Tomás, el encaminador le pone un sello de 4 peniques y la manda por un vapor de la Royal Mail Steam Packet Company, el Corsica, hasta La Habana, donde fue recibida y tasada 3 reales por ser una carta sencilla de Sudamérica. Una pieza fascinante. Y aquí vemos un par de cartas de Argentina a los Estados Unidos, también interesantísimas. Fueron enviadas por vapores franceses desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro. La de abajo la entendemos bien. Fue enviada en el 67 por un vapor de la línea K, el paquete Aunis, hasta Río de Janeiro, y de ahí fue enviada sin pagar por el Guiding Star de la línea de Brasil. En Nueva York fue tasada a 25 centavos, 10 centavos por la tarifa de buque por contrato y 15 centavos de crédito a los franceses por el recorrido entre Buenos Aires y Río de Janeiro. Hasta aquí todo está bien. Esta carta fue llevada también por el mismo vapor Aunis de la línea K francesa y por el North America desde San Tomás, perdón, desde Río de Janeiro hasta San Tomás hasta Nueva York y de ahí hasta el estado de Maine. Sin embargo, tiene la tasa de 30 centavos en moneda americana, US notes, no en metálicos, sino en billetes, en currency. Y el 2 este significa peso doble, pero peso doble seguramente para los franceses. Les recuerdo que los franceses seguían la escala de 7,5 gramos, que era una carta sencilla, mientras los británicos y los americanos era el doble, ¿no? 15 gramos o media onza. Y es un misterio por qué fue tasada a 30 centavos en Estados Unidos. No me lo explico bien. Pero es una pieza muy interesante. Y esta es la única que se conoce en el sentido opuesto, manejada por un vapor francés, pagada completamente de antemano en Estados Unidos,
25 centavos. Esta fue tasada a 25 centavos y esta fue pagada de antemano a 25 centavos. La línea K, que transportó estas dos cartas, había cesado sus operaciones en octubre del 69 y había una línea desde Burdeos hasta Río de Janeiro por vía de Lisboa y Dakar, en África, que se extendió brevemente hasta Buenos Aires para llenar el vacío de la descontinuación de la línea J, perdón, de la línea K. Esta es la línea J. Y en este caso, la carta pudo haber sido pagada de antemano porque había un convenio postal entre los Estados Unidos y Francia que permitía ese pago. El crédito de 15 centavos se le daba al correo francés. Esta fue desde California, a través del Istmo. Bueno, no necesariamente. En 1869 se terminó el ferrocarril transcontinental, o sea que pudo haber viajado a través del ferrocarril desde California hasta Nueva York. Eso lo tengo que estudiar más a fondo. Y es una pieza fascinante porque el tratado postal que permitía el pago previo por completo del remitente en los Estados Unidos caducó en enero de 1870. O sea que esto fue posible solamente por un periodo de 3 meses y esta es la única carta que se conoce, primero enviada desde Nueva York hasta Río de Janeiro a bordo del vapor Ontario de la línea de Brasil y desde Río de Janeiro por el vapor de la Compañía General Transatlántica Giron hasta Buenos Aires. Una pieza fascinante. Y aquí vemos cartas, como les mencioné anteriormente, que pudieron ser pagadas de antemano. De Cuba no era posible, pero de Estados Unidos sí. Completamente por el remitente en los Estados Unidos. La tarifa que les mencioné de 18 centavos. 10 centavos por el vapor de la línea de Brasil desde Nueva York por vía de San Tomás hasta Río de Janeiro y 8 centavos o 4 peniques por un vapor de la Royal Mail Steam Packet Company desde Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Esta es una carta pagada en exceso, 24 centavos, aunque solamente era necesario 18 centavos, o sea que el remitente se equivocó, pero esta sí tiene el porteo normal, correcto, de 18 centavos, pagados todos por el remitente en Nueva York, con el crédito de 8 centavos a los ingleses y tasada 10 centavos al llegar a Argentina, la tasa local. Y aquí termino con dos piezas fascinantes. La de arriba, desde Nueva York a Montevideo, nuevamente la tarifa de 18 centavos, pagada toda por el remitente, con el crédito de 8 centavos hasta Montevideo. Fue enviada por el vapor Ontario hasta Río de Janeiro y de ahí por un vapor británico hasta Montevideo. Montevideo fue tasada a 10 céntimos, como ven aquí la marca rectangular. Y esta pieza también excepcional, termino, es de Walter. No podía tener mejor conclusión que con un sobre de Walter, enviada en 1871 desde Nueva York a Montevideo por el vapor Suramérica hasta Río de Janeiro y por otro vapor de la Royal Mail Steam Packet Company hasta Uruguay. Perdón, me equivoqué. Esta no es de Walter, pero debería ser de Walter. La de Walter es en la página siguiente. Desde los Estados Unidos a Uruguay, pagada todo de antemano por el remitente. Y estas son dos cartas en el sentido opuesto, de Argentina y Uruguay a los Estados Unidos. La de arriba fue enviada de Buenos Aires hasta Nueva York por vía de Río de Janeiro por vapor británico desde Buenos Aires hasta Río. Como les dije, la correspondencia de entrada a los Estados Unidos podía ser enviada sin pagar o prepagada, no había ningún recargo adicional, mientras la de salida tenía que ser pagada de antemano. Y esta carta fue desde Buenos Aires hasta Nueva York, indica 4 peniques sin pagar, y aquí al destinatario se le cobró 19 centavos. Era 18 centavos la tarifa, 8 centavos británicos, 10 centavos americanos, pero como fue pagado en billete, en banknotes, que a veces estaban depreciados, se le cobró 19, el cambio en aquella época era 19 centavos en vez de 18 centavos en metálico. Y esta carta sí es de Walter, excepcional, desde Montevideo, Nueva York, con el pago previo de la tarifa británica. Una carta doble, en vez de 4 peniques,
8 peniques desde Montevideo hasta Río con el C-28, Montevideo Paid, y entonces fue puesta por el vapor Neva británico, entonces fue puesta a bordo del vapor South America, donde fue llevada por vía de San Tomás hasta Nueva York, en donde fue tasada 20 centavos en moneda, en billete, por una carta doble. Y he querido brevemente mostrarle la riqueza de la correspondencia transportada por esta línea. Es indispensable a todos los estudiantes de historia postal entender los medios de transporte de las cartas que coleccionamos y estudiamos. Y esta compañía proveyó un servicio importantísimo y nos dejó un legado postal, como acaban de ver, excepcionalmente fascinante. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, espero poder contestarlas. Gracias. Muchísimas gracias, Yamil. Excelente. Yo creo que Heinz tiene alguna pregunta, me parece. ¿Preguntas o comentarios para Yamil? Por mientras yo tengo una, Yamil. Mencionaste que bueno, pero bueno, hagamos algo. Primero la pregunta de Jaime. Bien, no, es curiosidad más que otra cosa. Este, este vapor Merrimack no tiene nada que ver con el acorazado sureño del mismo No, nombre. el Monitor y el Merrimack, no. Eso fue posterior al buque de guerra de la guerra de secesión. No, no tiene nada que ver. Hay Es muchos que, vapores Merrimack. Merrimack es un río en Nueva Inglaterra. Yo trabajaba en el Valle del Merrimack, en el pueblo de Lawrence y Methuen, Massachusetts. Es después del Connecticut, es el río más grande de Nueva Inglaterra, ¿no? y nada más, supuse que no, pero nada más me generó esa curiosidad por las fechas. Sí, fue posterior a la guerra de secesión, sí. Yamil, yo tenía una consulta. Bueno, Ujú. mencionaste al principio que hubieron 13 empresas con el mismo nombre. Sí, Y que las tres, bueno, fracasaron, tuvieron muchos problemas. Es que no había mucho tráfico en lo que has investigado, o sea, ¿por qué fracasaban? El comercio era para otro lado, mucha varias cosas. competencia. Principalmente los costos de operación eran altos, era un recorrido larguísimo, Ujú, el costo de carbón, había mucha competencia local de buques británicos, ujú, una competencia concertada. sí. Este, eh, y la segunda y tercera línea tuvieron un sinnúmero de problemas, operaron por menos tiempo que la primera. Especialmente la tercera fue un desastre financiero grande, ¿no? Ujú, Operada por un John Roach, un astillero de Pensilvania, y un inmigrante irlandés. Sin competencia, el subsidio a partir de la primera línea del correo disminuyó grandemente. El correo americano, cuando empezó a ofrecer subsidios de correo o postales, era altísimo, ¿no? La línea Cuba-Isabel en el 1848 era $50,000 al año y manejaban una cantidad de correspondencia que no llegaba, qué sé yo, a los $10,000 al año. O sea que pagaban mucho más del valor del correo. Pero bueno, el subsidio no solo era el correo, era político, estratégico, era algo complejo. ujú, Pero eventualmente el racional era que si una compañía iba a ser exitosa, tenía que hacerlo por su propio método, propio mérito, no por el subsidio de los gobiernos, ¿no? Aunque díganle eso a la Royal Mail Steam Packet Company, ¿no? Que recibía 240,000 libras anuales, una cosa descomunal. ujú, Eh, eh, y otras compañías, los alemanes, por ejemplo, no creían en nada de eso del subsidio. Tenía que ser, si una compañía iba a ser exitosa, tenía que ganárselo ellos solos, no por dinero del gobierno, ¿no? Perfecto, gracias. Te tengo otra pregunta. Aquí me escribe, me manda una pregunta Glauber para ti. Si has visto algún ejemplo de cartas en esta línea con destino a Salvador de Bahía. Sí,
Creo que sí, pero como quería mostrarle la gama de lugares y destinos, etcétera, no me he concentrado en Brasil, pero creo que sí, creo que lo tengo en algún lado. No son mías, no, he tomado prestadas las imágenes de otras fuentes, ¿no? Pero me parece que sí. Gracias. Era Bahía entonces, no decía en Sí, Salvador. sí, sí. Ujú. Y la otra, muy interesante ese sobre con destino al consulado británico en Omoa. Sí, se me había olvidado que lo tenía, sí, Sí, pero sí, es una gran pieza, ¿eh? muy interesante, sí. Es que se vendió en qué sé yo cuántas, 5 o 6 mil dólares, una cosa así. Ya. Ujú. Los vale, que eso es muy raro. ¿Sí, lo tienes en tu colección o no? No, no quisiera. Todavía, ¿no? Todavía no, eso sí, todavía no digo. Perfecto. Sí. Bueno, a Yamil, los mexicanos lo siento que no haber incluido nada en México, pero la próxima charla creo que es de la New York, Havana, México Steamship Line. Así que ya compensaré por eso, ¿no? Yamil, ¿puedes poner otra vez la de Puerto Rico, los dos? Tengo una pregunta en el que estaba el top, pero de los primeros dos que enseñaste. Bueno, tengo muchas de Puerto Rico. Sí, pero eran las primeras dos, eran. No me acuerdo ahora, eh, Te enseño en un momento. Aquí tienes. ¿La ves? sí, Ups, maybe era en la otra página. Entonces, metí la pata, sí. no, la segunda era, yo fui. Esta. Esa era. Entonces eran cuatro. 4 peniques por media onza a partir del 65. Antes del 65 era un chelín por media onza en el mismo lado del mismo océano, por ejemplo, entre el Caribe, Centro y Sudamérica, el Golfo de México. Se iba a través del Istmo de Panamá, era 2 chelines por media onza. A Ok. partir del 65 se redujo la del mismo lado del océano, la del Caribe, a 4 peniques y se redujo la transcontinental a un chelín. Ok, ahora sí. Pregunta, yo creo que dijiste eso anterior, pero se me olvidó. La marca de color azul, que parece como una llave. No, esa es una marca de la correspondencia Landman and Kemp no postal. Significa answered. Oh, ok, Arriba. ok, porque la he visto antes, pero no Sí, sabía el eso, significado. muchísima de la correspondencia de Landman and Kemp tiene este tipo de marcas de archivo que no son nada postales, ¿no? Y Ok, aquí viene AN de answer y otras marcas, dependiendo de qué empleado la leía, porque casi todas estas cartas, y yo espero que en un futuro David D'Alessandris, que colecciona Landman and Kemp, nos dé una charla. Yo hablé con Henry y Henry iba a ponerse de acuerdo con él y nos va a contar la historia de esta compañía que es fascinante. Como pedían drogas farmacéuticas, algún empleado mandaba, llenaba el pedido y le ponía afuera, ¿no? Answer o cumplido tal cosa, ¿no? Y marcaba por dentro lo que hacía. O sea que estas son marcas de archivo comerciales, no postales. ok. No, sí, esa marca fue famosa. Todavía estaba, yo me acuerdo que Walter Mercado anunciaba eso. Oh, el agua de Florida, de Murray and Sí, Lambert. No, sí, exacto. sí. Sí, Todavía yo, existe. yo la usé de niño, claro que sí. Todavía se anuncia en algunos lados, sí. Sí, Sí, pero bueno, y vendían de todo, ¿no? Cocaína, heroína, todo era legal en aquella época. Cianuro, arsénico, era fácil envenenar a la gente en aquella época. Sí. gracias. Una otra pregunta o comentario. No miro más manos en alto, así que nuevamente ya mil felicidades por la charla, muy interesante. Gracias, con mucho gusto.
Ya hablaré de la línea de México y en un futuro pienso hablar de la famosa San Tomás, La Guaira, Puerto Cabello y los sellos privados que emitieron, que es algo raro e interesantísimo. Bien. Ok. Lo siento, Manuel, no haber incluido nada de Colombia, pero bueno, será otro día, ¿no? No es fácil encontrar nada de eso, Yamil. Yo creo que es muy difícil. Sí, Eh, yo tengo algunos ejemplares, pero un poco más tempranos, de Nueva York a la Nueva Granada, hacia 1850, 60 tal vez, pero tan allá, ¿no? En los 70 es difícil. sí, sí. No, esas cartas generalmente iban por buques particulares, ¿no? Buques navales o con mercantes, ¿no? Había mucho tráfico de banano en esa época, buques bananeros que llevaban a correspondencia a los Estados Unidos y, Sí, y algunos vía Panamá, ¿no? sí, sí, que era parte de Nueva Granada, claro. Sí, sí, sí. Ujú. Pero muy bien, bueno, no solamente los mexicanos estamos un poco decepcionados, pero está bien. Y bueno, y lamento que te voy a decepcionar en la próxima, que no tengo nada de Colombia. ¿Y la próxima es sobre cuál correo? Es de una compañía también que operó a partir del año 67, ¿no? Hasta los años 80 y pico. La New York and Mexican Steamship Company, después se le cambió el nombre a New York, Havana and Mexican Steamship Company. Pero Nueva York, México, no Nueva Granada. Claro, claro, por eso te digo Ok. que no tienes que asistir a la próxima. En un artículo de esos que va a salir en ese último que tú revisaste, hay unas cartas de Honduras británica a la Nueva Granada de ¿qué años? Los 50 tal vez. Eh, curiosamente, pues aparece como Guatemala a la Nueva Granada. Ah, muy Hay un interesante. par de esas cartas, sí. Sí. Manuel está recopilando correo marítimo de Nueva Granada, así que si ustedes tienen alguna pieza que quieran compartir con él. Mm. Agradecidos. Ujú. Y el día de mañana. Ya, ya.